veamos que van a llegar aumento de colesterol, aumento de triglicéridos, aumento de LDL o LDL, tiene que ser tratado y no tiene que esperar a mandarlo a endocrinólogo o a otro especialista para que lo trate, ¿ya? Desde ya llega un paciente mostrando laboratorios y nos encontremos con alguna alteración a nivel de los lípidos, desde ese momento tiene que ser tratado el paciente. ¿Por qué? Porque la dislipidemia es una enfermedad que me va a causar complicación como aterosclerosis, va a producir que se formen ateromas en las arterias, en los vasos, va a producir oclusión por estos ateromas y puede producir lo que se llama, ¿qué se llama? Infarto de miocardio, ACV, ¿no? O embolias vulgarmente que le dicen las personas, ¿ya? Sí puede producir estas cosas, ¿ya? Especialmente les gusta a estos lípidos y especialmente al LDL ir a alojarse en las arterias principales del corazón, especialmente las arterias que se llaman coronarias. Muy bien, les encanta, no sé por qué. Yo digo, ¿por qué no se van a las femorales, no? ¿O por qué no se van más lejos, digamos, no? Solución, tal vez amputación, pero la persona vive. Pero se va al corazón y me empiezan a formar estos ateromas a nivel de la coronaria, y lo cual va a producir obstrucción y puede producir infarto agudo de miocardio, y las personas, la mayoría, se desploman caminando por la calle con infarto y listo, ¿no? Pero en realidad, ¿qué son los lípidos? Vamos a ponerlo ahí grande. Ahí, como dice, los lípidos son componentes de lo que son las grasas, ¿no? Porque todos los lípidos que vamos a hablar son grasas, ¿ya? Entonces, los lípidos son un conjunto de las grasas. Lo tenemos de varios tipos. Tenemos lípidos que se llaman lipoproteínas de alta intensidad y lipoproteínas de baja intensidad. ¿Muy bien? Pero en realidad cualquiera de estas alteraciones de los lípidos, ya sean lípidos buenos o lípidos malos que vamos a ver, va a causar un impacto negativo en el cuerpo, ya sea por el aumento o por la disminución en el organismo. Muy bien. Entonces, estos lípidos son componentes esenciales de la célula. ¿Por qué? Porque gracias a las grasas muchas hormonas se sintetizan, ¿no? La mayoría de las hormonas que hemos estado viendo, especialmente de las gónadas, vienen derivadas de las grasas, ¿no? Si no hay grasa, tampoco va a haber la síntesis de las hormonas y va a haber un déficit. Por eso ahí está el pequeño detalle de las personas que tienen mayor acumulación de grasa, las personas con obesidad, con respecto a la menopausia, ¿no? Entonces todo tiene un porqué. Por ahí, bueno, pero para aquí vamos a ver qué es más, ¿ya? Muy bien. Entonces, estos lípidos nos va a ayudar en el metabolismo, en la señalización celular y también en el almacenamiento de energía, ¿ya? ¿Por qué en el almacenamiento de energía? Y también nos ayuda con nuestra termorregulación. ¿Cómo hace eso el tejido adiposo? ¿Ustedes conocen animales que invernan? ¿Y qué hacen antes los animales de invernar? Comen mucho, ¿no? Y eso se transforma en grasa, ¿no? Y tienen tendencia a engordar. Y cuando ya pasa toda esta cosa de la invernación, se termina y sale la primavera, salen especialmente los osos, que son los que más invernan. ¿Y cómo se ven al salir? Delgados, ¿no? Porque empiezan a hacer metabolismo de las grasas, ¿no? Como fuente de energía, ¿ya? Entonces, las grasas también nos ayudan, ¿ya? Para nuestra termorregulación y como el mantenimiento también de nuestro medio interno, ¿muy bien? No solamente los carbohidratos o las proteínas. Entonces, ¿qué son las dislipidemias? Las dislipidemias, también llamadas hiperlipidemias o hiperlipemia, también la van a ver así en los libros, son trastornos de los lípidos en la sangre que se van a caracterizar por el aumento de los niveles, tanto que puede ser colesterol o también puede ser triglicéridos. Y después colesterol puede ser el desglose de las lipoproteínas, que puede ser aumento solo de LDL, solo de VLDL, ¿ya? O de todos inclusive, ¿ya? A este aumento de colesterol se le llama hipercolesterolemia y al de los triglicéridos se llama hipertrigliceridemia.
¿Ya? Entonces, cuando hacemos la historia clínica y nos encontramos solo con alteración del aumento de los triglicéridos, como diagnóstico es dislipidemia por hipertrigliceridemia, si solamente está aumentado los triglicéridos. ¿Ya? Ahora, si tenemos solamente alteración del colesterol, ya sea de uno o de todo, podemos poner en la historia clínica dislipidemia solamente por hipercolesterolemia. ¿Ya? Ahora, si todo esto está alterado, directamente vamos a poner dislipidemia. ¿Ya? Si los dos están alterados, ya lo especificamos porque está alterado triglicéridos y colesterol. ¿Ya? Desde ya todo, sin especificar. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la importancia? Lo que hemos mencionado, el riesgo cardiovascular de tener el aumento del colesterol en nuestro organismo, ¿no? Que nos va a producir taponamiento cardíaco, infarto, ACV y todas estas cosas. Muy bien. En cuanto a la epidemiología de las dislipidemias, hoy en día es alto y va asociado tanto a enfermedades cardiovasculares como metabólicas y especialmente diabetes mellitus, ¿ya? Pero como ustedes ven, las enfermedades cardiovasculares van a representar hoy en día la causa principal de mortalidad, morbilidad en el mundo, por causa de las dislipidemias que hay, ¿ya? Y eso está haciendo el aumento mayormente por la mala alimentación, ¿no? Y la alimentación el aumento o el incremento del consumo de alimentos rápidos, ¿no? De comida chatarra que le dicen, ¿no? Anteriormente caracterizadas como padecimientos que afectaban en gran medida a los países ricos, las tasas específicas por edad de enfermedades cardiovasculares están disminuyendo en la mayoría de los países de alto ingreso, más están afectando hoy en día a los países de bajo ingreso, especialmente Latinoamérica, porque aquí el consumo de alimentos alto en grasa y altamente procesados está súper en auge, ¿no? Encontramos lomitos desde 10 pesos, ¿no? Y con papas 13 pesos. Hamburguesa, lo mismo, ¿no? Pollo, 10 pesos y te viene tu cuarto de pollo, si es un pollo chino, por ejemplo, te da el cuarto, o sea, la pierna y la contrapierna. ¿Y qué más te da? Fideo, te da arroz y te da papa. Y si es bonito, hasta plátano te ponen. Imagínense, 3 a 4 carbohidratos y proteínas muy poco. Y aparte que el pollo lo fermentan y le echan menjunje de condimentos, ¿no? Que todo eso altera tu organismo, ¿no? En 1990 ocurrieron 14 millones de muertes por enfermedades cardiovasculares en el mundo. 5 millones de alto ingreso y 9 millones en países de mediano y bajo ingreso, ¿no? Para el 2020 se estimó 25 millones de muertes por enfermedades cardiovasculares en el mundo. Miren, 6 millones en países de alto ingreso y 19 millones en países de mediano y bajo ingreso, ¿no? ¿Y qué está pasando con los países de alto ingreso? Con los del primer mundo que se llama. ¿Qué están haciendo hoy en día? Prevención. Netamente fomentan la prevención, haga ejercicio, aliméntese más sano, ¿no es cierto? Haga su control médico porque la mayoría tienen un seguro que puede cubrir, ¿no? Todas las enfermedades, le hacen estudios. Más aquí en Latinoamérica todavía sufrimos de precariedad en cuanto a que nos hagan todos los estudios y por eso es que la persona así pasa, ¿no? Muy bien. ¿Qué factores de riesgo tenemos para dislipidemias? La verdad es que son varios, como la edad, el género, hombres y mujeres mayor de 45 años. Se dice que todas las personas a partir de los 40 años o 45 años tenemos que medirnos nuestro perfil lipídico. Pero si ustedes se dan cuenta y con todas las enfermedades que hemos estado hablando en endocrinología, la mayoría va a afectar a partir de los 35 años. Y a partir de los 35 años te tienes que hacer un chequeo general de todo. Por un lado, tus hormonas, porque 45 años ya estás entrando en la menopausia, andropausia y tienes que medirte todo, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos que pedir perfil lipídico para ver si no nos vamos a infartar el día de mañana y queramos vivir más tiempo, ¿no? Aparte tu control de presión, o sea, todo, ¿no?
hereditarios, como les mencioné, hay el gen a nivel también de obesidad, a nivel de las grasas. Vamos a ver que hay dislipidemias hereditarias genéticas que se van en generación y son inevitables, y la mayoría de estos fallecen por infarto fulminante, asociados también a otras enfermedades. El sedentarismo, el consumo excesivo de alcohol, las dietas no saludables, elevación de la presión arterial sistémica, el sobrepeso, la obesidad y la elevación de los niveles de glucosa y también de los lípidos séricos influyen para enfermedades cardiometabólicas y dislipidemia ahí metida en el medio, ¿no? Muy bien, la causa de esto, número 1, factores genéticos. Así se hereda la diabetes, así también se hereda la dislipidemia, así también se hereda la obesidad, así como hablamos de alteraciones de menopausia y les mencioné que las mamás que menstruaban o vienen de mamás que menstruan más tarde y nosotros también más tarde la menopausia, todo en la parte endocrinológica tiene un factor genético hereditario, ¿ya? Entonces, los factores genéticos van a formar un papel importante para que aparezca esto de las dislipidemias. Las alteraciones en los genes relacionados con este metabolismo de los lípidos pueden llevar a una producción, transporte o eliminación anormal de los lípidos en nuestro organismo. Muy bien. Por ejemplo, algunas mutaciones de nuestros genes que van a codificar las proteínas transportadoras de los lípidos, como el receptor de la lipoproteína de baja intensidad llamada LDL, que es la altamente maligna, le digo yo, pero es maligna, o el receptor de las lipoproteínas de alta intensidad, como la HDL, que le llamamos colesterol bueno, ¿ya? Pero tampoco no es tan bueno. Pueden dar lugar a niveles elevados de colesterol LDL y niveles bajos de colesterol HDL. Muy bien. Estas variaciones genéticas pueden heredarse de los padres y aumentar el riesgo de dislipidemia en todos los descendientes, de generación en generación. Muy bien. Otra de las causas son los factores de riesgos ambientales como la alimentación no saludable, el sedentarismo, la obesidad y todo lo que ya hemos visto, ¿no es cierto? La dieta es uno de los principales factores ambientales que van a influir para que ocurra esto de la dislipidemia. Muy bien. Otra causa son los factores de riesgo también psicosociales, por ejemplo, el estrés crónico que las personas manifiestan, porque ahora ya es todo causa del estrés, ¿no? Me llegan pacientes ahora, ¿no? ¿Y será mi diabetes de estrés? Es que ando muy estresado. Sí, hay un factor estrés externo que va a ser influido para que aparezca dislipidemia, diabetes, obesidad, sobrepeso y otras enfermedades psiquiátricas también, ¿no? Pero no tanto así, ¿ya? La depresión, la ansiedad, que también te lleven a que tengas estas enfermedades cardiometabólicas, ya van a influir en los metabolitos de los lípidos, en la dislipidemia, y el estrés crónico puede aumentar los niveles de cortisol en el organismo, que puede alterar el metabolismo de los lípidos y contribuir al aumento del colesterol LDL y triglicéridos. Miren cómo acá aparece otro eje, otra hormona llamada cortisol, ¿no? Que es nuestra hormona del estrés. Y hemos visto que esa hormona del estrés, del cortisol, va a hacer que uno aumente de peso. La ansiedad, depresión, el no dormir bien, ya hemos visto que disminuye la melatonina y ya hemos visto las consecuencias. Y es que todo lo que hemos visto hoy con la parte endocrinológica es un círculo vicioso, que si se afecta a un sistema o una hormona, esa hormona va a afectar otra, esa otra, y todo se viene en cascada y va a ser un desajuste mortal para algunas personas, ¿no? Porque te lleva a la muerte, ¿no? Muy bien. En cuanto a la fisiopatología de estas dislipidemias, la VLDL es una lipoproteína de muy baja intensidad, la IDL es una lipoproteína de densidad intermedia, la LDL es una lipoproteína de baja intensidad, o sea que esta y esta son altamente malignas, y la HDL es una lipoproteína de alta intensidad. ¿Qué son? Los kilomicrones, miren, porque desde acá empieza lo que es la fisiopatología y el desajuste. Los kilomicrones van a entregar el colesterol al hígado en forma de kilomicrones residuales. En el hígado, vamos a ver en otra slide ahorita, va a ocurrir una serie de cascadas de degradación. Los VLL entregan los triglicéridos del hígado a los tejidos periféricos, o sea, saca
y manda a los demás tejidos periféricos para que cumpla su función. Esto va más para los triglicéridos. Los IDL se forman por la degradación de estos VLDL y entrega tanto triglicéridos como colesterol al hígado, ¿ya? Los dos. Esta va a llevar ambos. Las LDL se forman por la IDL, o sea, deriva de esta, y la HDL es secretada por el hígado y por el intestino. Pero ¿cómo graficaríamos esto en la parte de la fisiopatología metabólica? Muy bien. Todo pasa cuando nos alimentamos, comemos comida, alto en carbohidratos, alto en grasa, ¿ya? Aquí, a nivel del intestino, va a empezar lo que es la degradación de las grasas y el metabolismo del colesterol. Se absorbe a nivel de los enterocitos en los intestinos y de aquí va a empezar la transformación y la vía a nivel 1 del hígado. Estos kilomicrones va a empezar a aumentar triglicéridos, colesterol, las lipoproteínas llamadas ApoB48. De estas APO hay un mundo, ¿ya? Pero más se habla de la 48 y acá de la ApoA1, ya que son las más fregaditas. Estas ApoB48 va más para los triglicéridos y colesterol y esa ApoA1 más para el colesterol bueno. Muy bien, para no marearlos con esto porque en realidad es extenso, kilomicrones va a ir a actuar a nivel del hígado, va a sacar LDL y también triglicéridos que van a ir a actuar a nivel de los vasos sanguíneos para ir a cumplir su función. Si estos aumentan la LDL a nivel sanguíneo, va a ocurrir que va a producir la acumulación de este colesterol LDL y va a formarse los ateromas, ¿no?, en los vasos sanguíneos y va a obstruir. Por otro lado, estos kilomicrones transformados en LDL va a ir al tejido periférico y al tejido adiposo y desde ahí se va a distribuir en las demás, los demás lipoproteínas, ¿ya? Y la HDL, ¿qué va a hacer? La HDL, como es buena, va a venir antes de que se acumule esta LDL en la arteria, va a venir y se va a llevar el LDL. Esta HDL es su transportador de LDL. ¿Qué va a hacer esta HDL? Agarra a la LDL para que no se acumule en las arterias y la vuelve al hígado directamente, para que el hígado la elimine. Pero si tenemos baja cantidad de HDL en nuestro organismo, no hay HDL, esta LDL que ya salió del hígado no va a tener su transportador y va a empezar a acumularse en las arterias y va a producir taponeamiento, ¿no es cierto? Ateroma, ¿ya? Muy bien. Aquí hay otro cuadrito también de la fisiopatología, pero es lo mismo, ya todo se metaboliza en el hígado, venimos con el transporte de HDL y LDL. Entonces, ¿por qué es bueno el HDL? Porque es una lipoproteína buena, porque es el transportador de LDL. O sea, cuando el LDL sale para irse a cumplir su función en nuestro organismo, ¿ya? Cuando está demasiado LDL y tenemos cantidad suficiente de HDL, lo que hace el HDL es volverle a la LDL, la agarra, vuelve al hígado para que se elimine. Cuando no tenemos HDL y tenemos mucha cantidad de LDL, inevitablemente se va a acumular en las arterias, ¿ya? Y va a producir. En este caso, cuando ya empiezan los ateromas, sí se puede revertir utilizando medicamentos para que elimine esa LDL. Que ahorita vamos a ver los medicamentos que hay. Sí se puede revertir. Lo malo es cuando ese colesterol se acumula bastante y ya taponea la arteria. Y ahí lo puedes revertir, sí. ¿Cómo lo podemos revertir? Haciendo un procedimiento quirúrgico llamado cateterismo, ¿no? Ya miércoles, ¿qué vas a hacer? Está demasiado obstruida porque los medicamentos no es que son mágicos y en la primera va a desaparecer el colesterol de las arterias. Lamentablemente no es así, ¿ya? Cuando hay un alto riesgo de obstrucción, ¿ya? Lo que se hace es el cateterismo, porque hasta que hagan efecto los paracolesterol o triglicéridos, ¿no? Pues ya se puede hasta infartar la persona. Entonces ahí saca y desobstruir las arterias que están obstruidas por colesterol, ¿ya? Si hay reversión, sí. Si es a tiempo, sí. Si no es a tiempo, pues ya no. Entonces, la clasificación primaria de las causas genéticas tenemos hipercolesterolemia familiar, hipercolesterolemia poligénica, hipercolesterolemia familiar combinada o mixta, hipercolesterolemia familiar y el déficit de HDL que también puede ser hereditario y familiar. En la primera vamos a tener niveles elevados de
desde la edad temprana, o sea, desde los 10, 15 años, porque ahí empieza a cambiar la parte hormonal. En la poligénica va a haber una interacción de múltiples genes más factores ambientales que van a influir en la producción y aumento del LDL. En la combinada vamos a tener ambos afectados. En la hipertrigliceridemia, por los niveles elevados de triglicéridos en sangre, van a aumentar los riesgos de pancreatitis y enfermedad cardiovascular. ¿Nos puede dar pancreatitis por aumento de los triglicéridos de colesterol? Claro que sí. ¿Qué más hace el colesterol y triglicéridos aumentados? Aparte de irse a las arterias, que es la principal causa de muerte, también va a ir a acumularse a nivel de los hepatocitos y va a producir hígado graso. Y eso te va a llevar a la larga que tengas cirrosis. ¿Qué más te va a producir? Ya va a producir que se acumule a nivel de la vesícula y formen cálculos o litos de grasa y obstruya las vías biliares. Y de repente uno de esos se va al colédoco o va a obstruir el páncreas y te puede producir pancreatitis también de esa forma. La otra forma es porque esos triglicéridos aumentados desde ya se puede depositar directamente en el páncreas y producirte, vamos a decir, un páncreas graso también. Y eso puede alterar la función de las células beta pancreáticas, beta alfa y toda la función pancreática también ahí. Entonces hay muchas vías también, no solamente la parte cardiovascular, sino muchas enfermedades que pueden producir. Niveles bajos de lipoproteínas de alta densidad como la HDL, lo que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no? Y deja que se acumule LDL. ¿Qué hacemos para el diagnóstico? Tenemos que solicitar perfil lipídico, ver los hábitos alimenticios de la persona, o sea, hacer una historia clínica para ver si hay enfermedades cardiovasculares, tanto familiares de riesgo, si es que la familia ha tenido muerte repentina, cardiovascular, infarto a temprana edad, por ejemplo, que su papá, su mamá haya fallecido a los 40, 45 años por infarto, por ejemplo, por un ACV, también esa persona va a tener un riesgo alto de infartarse, inclusive hasta en la misma edad, ¿ya? Pancreatitis, hipertensión, diabetes, obesidad, dislipidemia. Aquí también yo pondría si tiene antecedentes de litos o cálculos a nivel vesicular, ya que son los que más se acumulan es por las grasas, ¿ya? Y de hígado graso yo también ya pondría aquí en antecedentes, ¿ya? Diabetes, consumo de fármacos que alteren los lípidos y dieta y actividad física que no hay, ¿no? En la exploración física vamos a buscar los santomas, que son la acumulación de grasa que se forman como pelotitas, ¿no? En el cuerpo puede aparecerte una, puede aparecerte en cualquier parte del cuerpo. Donde más se acumulan son en la zona de la espalda, de los miembros inferiores y de los brazos, pero puede aparecerte en todo. Inclusive también puede aparecerte en los párpados y en los ojos, formar un halo medio azulado por acúmulo de grasa, ¿ya? Soplos carotidios, disminución de pulso popliteo también. Y esto sí tenemos que tomar en cuenta porque de aquí me viene la insuficiencia vascular periférica, trombosis y después hasta amputación, ¿no? Anormalidades del fondo de ojo, lo que les digo, se pueden formar estos, no me acuerdo cómo que se llaman el ojo, se me fue la palabrita, la tenía hace rato. Así como los santomas también se acumulan alrededor de la pupila como un halo azulcito, que son acúmulo de grasa. Cuando veamos en algunas personas esto, que se puede observar a simple vista, puede ser. Pero también se pueden formar pelotitas de acúmulo de grasa en el párpado superior, en el inferior, en el rostro, a veces salen pequeñitas, también hay que tomar en cuenta, ¿ya? ¿Qué más? Sospechar de hipercolesterolemia familiar en caso de que tengamos niveles de LDL mayores, HDL menores, o sea, y de que sea frecuente, y ustedes le den un tratamiento y no mejore, le den otro tratamiento y no mejore, quiere decir que ya es algo genético familiar, ya, porque a veces no todos saben sus antecedentes familiares, ¿no? ¿Qué van a saber? A veces no todos saben que sus papás tenían problemas de lipidemia, ni que era diabético. A veces se enteran cuando ya el papá está mal ahí en el hospital. Ni quién era su papá. No sabíamos que era diabético, no sabíamos que era hipertenso, ¿no? Entonces pregúntenle a su papá. A ellos son los primeros que ustedes tienen que hacer el examen físico como futuros médicos, investigar su historial médico, ¿ya? A sus papás, a sus hermanos, a sus sobrinos. Vean, hagan historia clínica de cada uno. Es que me dio un trabajo para hacer. Pregúntenle y van a ver que van a averiguar muchas cosas sobre su familia que no ustedes sabían.
Y la otra forma es las reuniones familiares e investigar los chismes, ¿no?, de la familia, porque no hay más, son las dos opciones, ¿ya? Muy bien, entonces en la evaluación clínica, los niveles de colesterol. Se dice que para el LDL tenemos que tener un rango menor a 130, ¿ya? Pero los valores los van a averiguar, se lo voy a dejar como tarea, porque si no, no va a funcionar, porque va a entrar al examen casos clínicos, así que investigar los rangos normales de los colesterol, o sea, de los lípidos y de los triglicéridos. Por lo general los triglicéridos tienen que ser menor a 150, ¿ya? Mientras menor es, mucho mejor. El LDL menor a 130, pero también tenemos rango de HDL, que lo ideal sería ser mayor a 60, óptimo, ¿ya? Menor a 30 es un rango malo de HDL, y así para cada uno de ellos, ¿ya? En cuanto al tratamiento, aquí sí tenemos, por una parte, la dieta o la alimentación baja en grasa, hacer ejercicio, que eso lo hemos estado viendo desde ya, son los pilares fundamentales, ¿no es cierto?, la educación a las personas. Pero en cuanto al tratamiento médico que tenemos, en cuanto a los fármacos, tenemos de varias familias. Los más utilizados son las estatinas, que aquí vienen a ser la artovastatina, la rosuvastatina, ya una familia grande de las estatinas, más que todo en fármacos en adultos. Y también tenemos los inhibidores de la adenosina trifosfato, que es el ácido bempedoico, pero casi aquí en Bolivia no lo tenemos, pero las estatinas sí, tenemos artovastatina, rosuvastatina. Luego también tenemos la familia de los esentimibes o el esentimib mismo, ¿ya? Tenemos también la colestiramina, que nos va a ayudar para disminuir tanto el colesterol, ya los colesteroles, como los triglicéridos. Pero en realidad, por ejemplo, esto de los fibratos o los fenofibratos ayudan muchísimo más para la reducción de los triglicéridos, más lo que son las estatinas, lo que son las esentimibas, nos ayudan más para la reducción de los colesteroles o las lipoproteínas, ¿ya? Estas esentimibas nos ayudan ambos, tanto en triglicéridos como colesterol. La artovastatina también, pero altas dosis de artovastatina puede ayudarnos a los dos, ¿ya? Pero el que es netamente más para los triglicéridos son los fenofibratos, ¿ya? O los fibratos que se llaman. Muy bien. ¿Cómo se dan? La mayoría de las estatinas se van a dar durante la noche, ¿ya? Pero la esentimib la podemos dar en el día, al igual que los fibratos. En cuanto a la artovastatina, es dosis única, una sola vez, puede venir de 20, de 40 hasta de 80 miligramos, una sola vez. En cuanto a la esentimib, la podemos dar cada 12 horas. En cuanto a los fenofibratos, podemos darlos cada 12 horas, de 300 o de 600 miligramos. Muy bien. Cualquiera de esos. Todos estos vienen en presentación vía oral, en cápsulas, todos, ¿ya? En cápsulas blandas. Estos son los últimos medicamentos que hay. Aquí no lo tenemos, el PCSK9, dirigido contra todos los tipos de hipercolesterolemia o de dislipidemia, ya sea genética o ya sea por mala alimentación. Y el suplemento omega 3, que sería más bien para ayudarnos al aumento del HDL o del colesterol bueno. ¿Bien? ¿Cuánto tiempo deberíamos hacer el tratamiento para el colesterol? Bueno, si es algo genético tenemos que dejarlo siempre, ¿no? A dosis bajitas, tal vez empezar con dosis altas si estuviera mal, y luego dosis bajitas y una dosis baja siempre, ¿no? Más dieta y ejercicio, porque no hay más de cómo, ¿no? Pero podemos hacer tratamientos de 15 días, de 20 días, de un mes, dependiendo de cómo está el paciente, 2 meses, 3 meses, si es por causa de su sedentarismo o mala alimentación, ¿ya? Y omega 3, la verdad es que el omega 3 deberían tomarlo siempre, toda la vida. Ustedes desde ahorita deberían empezar a tomar omega 3, ¿ya? Porque es bueno para la parte cardiometabólica, cardiovascular y la parte endocrinológica, ¿ya? Muy bien. Hasta aquí yo creo que vamos. Tratamiento para pacientes con comorbilidades, pues alimentación, ejercicio físico y todas esas cosas. Y aquí hay un screening ya de la utilización de medicamentos. Está en inglés, no lo pillaron sus compañeros en español y yo tampoco lo pillé porque solamente está en inglés y no lo he traducido. Se lo voy a dar a mi traductora para la próximo semestre ya lo tenga en español, ¿ya? Pero ahí lo tengo, el screening de cómo utilizar los medicamentos.
En cuanto a la prevención, sabemos que la dieta saludable, la actividad física, evitar el tabaquismo, ¿ya? Y controlar el peso corporal van muy bien para esto de la prevención de la epidemia. ¿Muy bien? Perfecto, hasta aquí vamos a hacer.